Amén. Continuamos, amados hermanos, la serie de prédicas, también a manera de estudio, que lleva por título, en forma de pregunta, ¿tienes tú la fe que salva? Es algo que ustedes tienen que reflexionar y contestarse ustedes. Yo tengo la fe que salva. ¿Y cuál es esa? La que hemos estado analizando en las 7 partes pasadas y en especial en la parte de hoy, la número 8, que tiene por título concreto esta parte, la soberanía de Dios y el sufrimiento humano. Los hermanos, es un tema bastante importante. En esta mañana quisiera ampliar un poquito lo que comenzamos el domingo pasado sobre lo que significa o lo que tiene que ver con la soberanía de Dios, y en especial la soberanía de Dios y su relación con el tema del sufrimiento humano, con el tema de la maldad en este mundo, lo que se ha denominado, como lo dije el domingo anterior, el tema de la teodicea, ¿verdad? Como dijimos el domingo pasado, teodicea es un término compuesto por 2 palabras griegas. Y es importante que lo sepa, lo memorice, lo entienda, porque el problema de la teodicea, con toda seguridad, usted como cristiano lo va a enfrentar tarde o temprano cuando quiera predicar del Señor. Porque es el problema que más ha llamado la atención y ha angustiado al ser humano. Cómo conciliar y lidiar con el problema del sufrimiento humano. Teodicea, ¿qué significa esa palabra? La palabra, hermano, teodicea es un término que está compuesto por 2 partes, por 2 términos, el término teo y el término dikea, que al transliterarse al castellano la K pasa a C, y de ahí teo, dicea, pero viene del griego teo y el griego dikea. Teo, que significa la palabra griega para Dios, theos, y la palabra griega para justicia, que es dike. Entonces, theos, dike, Dios y su justicia. Por lo tanto, teodicea es todo aquello o transmite la idea de todo aquello que tiene que ver con la justicia de Dios. Y esto es sumamente importante, amados hermanos. En otras palabras, la teodicea estudia la relación entre la soberanía de Dios y la justicia de Dios, u otra forma de ponerlo, la relación que existe entre la soberanía de Dios, entre el hecho que nosotros creemos y predicamos en un Dios que es soberano, pero que al mismo tiempo, ¿verdad?, vivimos en un mundo donde prevalece el sufrimiento y la adversidad. Concretamente, amados hermanos, tiene que ver con las siguientes preguntas, ya de manera concreta. La teodicea tiene que ver con las siguientes preguntas. La primera es la siguiente: ¿es justo? Y ahí teodicea, dice de Dios, ¿es justo que una persona buena y que no le hace mal a nadie sufra? Eso es justo. Esa es una de las preguntas que elige la teodicea. Y la segunda ya tiene que ver más con lo que la soberanía de Dios es a partir de sus atributos. Si Dios es amor, si el Dios de la Biblia es amor, es bueno, es todopoderoso y gobierna el mundo con justicia, porque hay personas inocentes y aún cristianos verdaderos que padecen cosas terribles, ¿dónde está entonces la justicia
Dios. Ese es el tema que trata la Teodicea. ¿Cómo es posible que si Dios es todopoderoso y me ama, permita que yo sufra? ¿Dónde está su justicia entonces? Hermanos y amigos que me escuchan, este es uno de los temas que más ha ocupado y, si se quiere, que más ha atormentado y angustiado el pensamiento humano a través de la historia, en especial en aquellas personas que creen en la existencia de un ser trascendente. Tengo acá varios libros que tratan sobre el tema. Un tema que el ser humano ha estudiado desde todos los ámbitos, aun aquellos que no creen en Dios. Este libro bueno, famoso, La imposible Teodicea, y el subtítulo es La crisis de la fe en Dios. La imposible o aparentemente inconsistente justicia de Dios. Esta es una reflexión sobre el enfoque de filósofos que no creen en Dios acerca del sufrimiento. Otro libro importante desde el punto de vista judío, está en inglés, buenísimo, número uno de los libros de mayor venta, bestseller aclamado en Estados Unidos, Cuando cosas malas le suceden a gente buena. Desde el punto de vista de un rabino que perdió a un hijo a los 14 años de esta enfermedad de envejecimiento prematuro, le tocó. Él dice: yo soy bueno, yo soy rabino, yo le sirvo a Dios. ¿Cómo es posible que mi hijo a los 14 años haya muerto? Confiando en Dios, aunque la vida duele. Famoso libro de James Dobson, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, o no tiene aparente sentido. Un libro famoso de uno de los filósofos más importantes del siglo XX, que es cristiano, Dios, libertad y maldad. Un análisis sobre Dios y el mal, Dios y el sufrimiento, cómo hacer coherente esto, amados hermanos. Es uno de los temas que más ha preocupado, angustiado, que más ha atormentado el pensamiento del ser humano a través de la historia. Existen o se han planteado diferentes soluciones a esa aparente inconsistencia del sufrimiento y la maldad bajo un Dios que se supone trascendente, que está por encima de lo terrenal, que por lo tanto es más poderoso que el hombre. Una de las explicaciones y salidas la ha planteado, por ejemplo, el zoroastrismo persa. El zoroastrista persa, esta religión que cree en un profeta llamado Zoroastro y en el Dios que este profeta anuncia, que es el Dios Ahura Mazda. Miren cómo resuelve esa religión zoroastrista persa, de los cuales hoy todavía hay algunos en Irán. Miren cómo resuelve el problema. Sencillo. Existen dos dioses. Un Dios bueno, igualito a ese Dios bueno, un Dios malo. Entonces, cuando el Dios bueno prevalece, entonces viene bien y bondad para nosotros. Pero cuando el Dios bueno se levanta tarde y le cae delante el Dios malo, entonces ese día cosas malas suceden. Esto no resuelve el problema, sencillo. Se inventan dos dioses, uno bueno y uno malo, y ahí está la lucha entre el bien y el mal. Cuando uno prevalece, entonces todo va bien, hay lluvia, no hay hambre. Pero cuando el Dios malo comienza a tomar la delantera, hay desastre. Así es que resuelve el problema de la teodicia, del sufrimiento humano. Por otro lado, amados hermanos, el hinduismo. El hinduismo resuelve este problema diciendo que el sufrimiento es producto de la ley del karma. Es decir, que el sufrimiento tuyo en esta vida es producto de los males y las maldades o las malas acciones que hiciste en una vida pasada. Fíjense usted. En esta vida, esa es la ley del karma, el sufrimiento es consecuencia de lo malo que yo hice en mi vida pasada. Y por eso tenemos que reencarnar muchas veces para poder pagar por esas maldades de la vida pasada y así escapar el ciclo del karma.
y por ver alcanzar la iluminación, el samsara, el estado de gozo pleno y de deidad. Eso es otra solución. Bueno, hermano, que se habéis pecado mucho y entonces es culpa de tu vida pasada. El problema es que en esta vida nadie te garantiza que vas a dejar de sufrir y que no vas a hacer cosas malas. Y por lo general, en esta vida haces cosas malas, entonces en la que viene vas a echar para atrás. No sé usted. Entonces, en vez de reencarnar como un ser humano, vas a reencarnar como un mortijullo, como una cucaracha. Al instante te pueden matar con un pisón, ¿no? O podéis reencarnar en un ratón, ¿no? O podéis reencarnar en una vaca. Entonces, como no sabes en qué cosa tu familiar reencarnó, entonces, bueno, no vas a matar con un mosquito, porque puede estar matando a tu José. Eso es un problema, una solución al problema del sufrimiento. Culpa de mi vida pasada y ahora tengo que pagar, hasta lograr pagar con diferentes reencarnaciones. En otras religiones el sufrimiento es un castigo de los dioses por no ofrecerle a tiempo, ¿verdad?, los sacrificios que ellos demandan para apaciguar su pasión. Y de allí que se sacrifican para resolver el problema del padecimiento y del mal. En muchas tribus se hace. Se sacrifican niños o doncellas o personas a ese Dios para que se termine el castigo. Vamos a ofrecerle una vida humana, por lo general de un niño, el Dios Moloch, ¿verdad? En Canaán, Baal, se le ofrecían niños quemándose los vivos. Los mayas y los incas, 3/4 de lo mismo, le ofrecían doncellas tirándolas, o le ofrecían los cautivos en guerra, arrancándoles el corazón y comiéndoselo al sacerdote, y así Cuculcán o estos dioses mayas o aztecas quedaban apaciguados. Entonces venía la lluvia. ¿Están viendo cómo resuelve el ser humano? ¿Hasta dónde es capaz el ser humano en búsqueda de solucionar este problema del mal? Se ha inventado soluciones. Otros creen en el Dios tradicional, el Dios de la tradición de papá, de mamá o de Maracaibo, ¿no? Ustedes saben cuál es, el Dios de la tradición. Es el Dios a la carta, el que se confecciona la lógica humana, y el sufrimiento entonces, cuando sucede, aquellos que no conocen al Dios de la Biblia, por mucho que creen en el Dios tradicional, cuando algo malo les pasa, entonces la culpa es de Dios. Ay, Dios mío, ¿por qué me pasa eso? Ay, Dios mío, ¿por qué me robaron? Ay, Dios mío, ¿por qué le dio la enfermedad a mi esposo, a mi hija? Entonces, quien termina pagando las culpas, ¿quién es? Dios. No lo conocen, ni les interesa conocerlo, porque con la tradición les basta, pero eso sí, cuando viene el mal, la culpa es tuya. Y se apartan y se hacen ateos y tratan de vengarse de Dios. Pero el problema no termina ahí. En muchas iglesias cristianas, sobre todo en las iglesias neopentecostales, el sufrimiento no es culpa de Dios, sino que el sufrimiento es culpa tuya como creyente, por no tener suficiente fe. Eso te pasa porque no tenéis fe verdadera. O eso te pasa porque no habéis cancelado las maldiciones generacionales. Claro, no lo habéis llevado a los especialistas en liberación, de los departamentos de liberación. Porque la muerte de Cristo no fue suficiente y Él en realidad no culminó plenamente su obra, quedó mucho. Te puede dar la salvación, pero y te puede cancelar la maldición que Dios mismo originó cuando dijo: maldito el hombre que peca, y la paga del pecado es muerte. De esa te salva, pero la de una maldición generacional no. La que te hizo tu abuelita o el brujo, Dios puede cancelar todo, pero esa no. Esa necesita es al ungido del departamento de liberación. Entonces la obra de Cristo en la cruz es mucha. Eso es un invento que se ha buscado las iglesias cristianas para resolver el problema del mal. Pues en las iglesias cristianas, eso, hermano, eso le pasó porque no confesó, porque no declaró, porque no reprendió, ni ató, ni revocó ese problema. Claro, en el nombre de Jesús, ¿no?
Todo eso se hace en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se hacen cosas que Jesús nos mandó a hacer. Pero el hombre, por solucionar eso, entonces no, eso es porque no revocaste, porque no ataste, porque no declaraste, o porque no ejerciste la autoridad delegada. Tenemos autoridad delegada. Entonces no es que no crean ustedes que Dios es el que está en control, ¿no? Cuando estos evangélicos, cuando tú te salvas, tú pasas a tener más autoridad que Dios. Entonces no es que Dios esté en control, es que te falta autoridad delegada, esa que predica el falsante de Maldonado en su falso libro, ¿verdad? Y claro, al no ejercer la autoridad delegada, no puedes detener a tiempo el problema. Y esa autoridad delegada ni siquiera la da Dios. ¿Saben quién la da? El apóstol, a través del manto apostólico o de la cobertura apostólica. Están viendo cómo el hombre se inventa estas cosas. Hay otros cristianos que se han atrevido a decir que el mal y el sufrimiento está predestinado por Dios que suceda. Es decir, que si un malhechor o un atracador, hermano, te roba o te atraca, eso no es producto del pecado en esa persona. No, es que Dios predestinó a ese ladrón y ese atracador, lo predestinó y lo determinó, que el ladrón te atracara y te robara. Eso se han inventado algunas personas. O sea, que la causa del atraco no es la maldad y el pecado en esa persona, sino que Dios lo dispuso, que te robaran y te atracaran y que sufrieran para mostrar su gloria. Vamos, hermanos, todos estos disparates que he mencionado tienen una explicación: que el ser humano desconoce o malinterpreta lo que la Biblia enseña acerca de la soberanía de Dios y la manera como dicha soberanía está ligada al Dios creador de los cielos y de la tierra, y en especial el Dios que en un ejercicio de soberanía decidió crearlo a usted y a mí a su imagen, conforme a su semejanza. Amén. Esto no se entiende. Permítame, hermanos, repasar unas ideas que dije el domingo pasado, pero que creo relevante repetir un poquito para reforzar y podamos entender. Porque si usted entiende la soberanía de Dios, usted no va a ser ni zoroastrista, ni hinduista, ni va a ir a las religiones tradicionales, pero tampoco se va a poner con la confesadera y la canceladera y la revocadera ni el ejercicio de la autoridad. Usted va a entender que Dios es soberano y que dentro de esa soberanía Él puede disponer a hacer cosas para nuestro bien, para perfeccionar, que puede incluir el sufrimiento y otros temas que vamos a estar viendo el próximo domingo. Hoy voy a hablar un poquito del sufrimiento en el no creyente. El domingo vamos a hablar del sufrimiento en el creyente. Es el que trae problemas. Pero para poder entender bien esto, hermano, y si usted entiende la soberanía de Dios, va a vivir feliz y contento, no importa lo que suceda, porque sabe que Dios está en control. No es que yo ahora soy cristiano y tengo que ejercer la autoridad. No, hermano. Usted es cristiano y sabe que usted está como un paraguas amparado por un Dios que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, inmutable, fiel, bueno, amoroso, misericordioso y justo. Y va tranquilo por el mundo, sabiendo que el creador de los cielos y de la tierra es poderoso para librarlo y lo ama como para permitir lo que sucede. Y si aún permite que en ejercicio de su libre albedrío usted cometa un error, arrepintiéndose, Él es poderoso para voltear la tortilla al diablo mismo para que funcione para nuestro beneficio. Y vamos contentos y felices. Amén. Decíamos el domingo pasado que la soberanía de Dios no es un atributo que Dios posee de forma especial. Es más bien un principio, es algo que se deriva de sus atributos esenciales.
y que se hace manifiesto, la soberanía se hace manifiesta o se hace efectiva o se hace palpable a partir de la creación, ya que es sobre esa creación que Él creó que Dios ejerce gobierno, autoridad, dominio y poder. Y esto no es otra cosa, amados hermanos, que el concepto de soberanía aplicado a Dios. Permítanme repasar esto rapidito. Hablábamos de los atributos de Dios, que no se les olvide. Y decíamos aquellos que son personales y aquellos que son no personales. Y hablábamos, amados hermanos, del significado de lo que yo quiero decir cuando hablo de un Dios personal, con atributos personales, y cuando hablo de atributos que no son personales. ¿Qué significa un Dios personal? Que piensa como yo, que siente y tiene emociones como yo, y que en virtud, de estas cualidades actúa en base a una voluntad. Tiene que ver con los aspectos de relación entre personas que sienten, que tienen emociones, que piensan. Hay una relación de Dios, por ejemplo, con la creación no material, pero que no es personal, que no tiene cualidades de persona. Dios se relaciona con el sol, con la luna, con el mar. ¿Quién es el que creó eso? ¿Y quién es el que gobierna eso? Ahora, usted ve a un hombre como importador de la imagen de Dios agarrando una piedra y piedra, mi amor, bella, está ahí, mira la piedra, tan bonita, y esperando que la piedra le responda, le dé un besito, le dé una sonrisa. ¿Eso es posible? No, porque una piedra es el tipo de creación que no exhibe cualidades de persona, no piensa, no siente, no responde emocionalmente a una muestra de un sentimiento determinado. Amén. Podemos agarrar un perrito y darle cariñito al perrito, ¿verdad? Y el perrito va a responder, mueve la colita, te va a ladrar y vemos que hasta a veces hasta sonríe, ¿verdad? Pero no es una persona. El ser humano solo puede llamarse persona. ¿Por qué? Porque piensa, porque tiene sentimientos de emociones complejos y que en base a pensar, a sentir y a tener emociones ejerce una voluntad que puede ser mala, como la carne te lo dicta, o puede ser buena, como Dios te lo dice. Amén. Es importante estas dos cualidades, amados hermanos. Eso es lo que significa, y por eso incluyo los de atributos no personales, aquellos que no tienen que ver con un ser que siente, que tiene emociones. Amén. Que Dios sea poderoso no afecta emociones, pero que Dios es amor, sí. Que Dios es bueno, sí. Que Dios es santo, sí. Pero que Dios es eterno. Eso es Dios en esencia, pero un atributo que no tiene que ver con eso que es persona. Me estoy dando a entender. Es muy importante que usted entienda eso. Porque Dios gobierna y trata con la creación que no es persona, las estrellas, el sol, la luna, el mar, las montañas, amén, las plantas, pero trata también con aquel de manera especial que siente, que piensa, que actúa en virtud de que lo hizo y le dio muchos de los atributos que tenía. Amén. La suma de todo esto, estos atributos, hace que Dios sea soberano. ¿Y qué significa que sea soberano? Ya lo dijimos, que gobierna, o que tiene el gobierno, la autoridad, el dominio, el poder, y por tanto el señorío, palabra clave, señorío, el Señor, porque manda, porque tiene autoridad, tiene dominium, imperium, tiene poder, pero no sobre un grupo como un soldado romano, como un centurión, de un grupo de personas. Tiene dominio, poder, gobierno y autoridad sobre toda la creación, material no personal y material personal como el hombre. Amén. Amén. Y todo esto lo ejerce Dios sin restricciones externas.
Dios gobierna con autoridad, con dominio y con poder toda la creación libremente. Libremente, sin coacción externa. Amén. Y Dios está en capacidad de hacer esto, de tener soberanía sobre todo, en virtud de sus atributos no personales, y en especial en estos, hermanos, en el hecho de que Él es todopoderoso. Por eso es que gobierna todo, porque todo lo puede, todo lo sabe. Él es omnipresente y es perfecto. Por eso Él puede ser verdaderamente soberano. Pero también porque tiene atributos personales. Y por tanto, tiene soberanía no de manera arbitraria, ni de manera impersonal, como Alá, por ejemplo. Yo se lo he dicho, Alá está allá en el cielo, lo que está buscando es castigarte o no castigarte. Alá no ama. Y Alá se preocupa por la creación. Alá solamente te juzga para castigarte. Dios es un Dios personal y tiene propósito. Y lo hace, es personal y tiene propósito porque tiene atributos como amor. Dios es amoroso, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fiel. Amén. Y es en función de todo eso que Él tiene todos esos atributos. ¿Me están captando la idea? Todos esos atributos que Él gobierna. Y para gobernar y tener autoridad tiene que haber algo sobre el cual ejercer. Y esa es la soberanía de Dios sobre la creación, en donde convergen todos sus atributos. Y por eso el Salmo 135:6 dice lo que dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Y dónde lo hace? Lo dijimos: en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En todo lugar que no tiene ni tierra, ni agua, ni cielo, ni mar. Y hace lo que Él quiere. ¿Saben por qué? Porque Él es omnipotente. Y lo puede hacer en los cielos, en la tierra, en el mar y en los abismos, porque Él es omnipresente. Lo vimos la vez anterior. Amén. Mantener esto en mente. ¿Por qué, amados hermanos? Porque si bien es cierto que el Dios creador es soberano, también es justo. Ama la justicia. Y es además un Dios de orden. Que no se les olvide eso. Por tanto, en lo que respecta a su relación con los seres humanos, su soberanía, y si no le gusta, viene y habla conmigo y me trata de convencer que no es así. Él puede hacer todo lo que quiere hacer en el universo, pero en lo que respecta a su relación con los seres humanos, su soberanía está normada, está sujeta a su palabra. Amén. A aquello a lo que Dios ha revelado de sí mismo al ser humano, sobre su carácter y sobre su voluntad. Por tanto, Dios hace lo que quiere. Atención con esto, trague grueso y refúteme si no está de acuerdo. En lo que es la relación soberana de Dios con un ser especial llamado ser humano, Dios hace lo que quiere dentro de los límites de lo que Él mismo ha establecido en su palabra, y más allá de eso, Él, como es justo y es un Dios de orden, Él a mí no me va a pedir cuentas. ¿Me estoy dando a entender? Dios hace lo que quiere con respecto a su relación con el ser humano, dentro de lo que Él dice en su palabra. Porque como es justo y ordenado, ¿qué es lo que hace? ¿De dónde deriva justo y justicia? De que va a haber un juez que va a juzgar. Y me va a juzgar según lo que Él dice en su palabra. Más de eso, Él no va a hacer, porque pasaría a romper su justicia y su orden. Orden tiene que ver con leyes, lo vamos a ver hoy. Dios hace lo que quiere dentro de los límites de lo que Él ha revelado al hombre.
Y en esa palabra que Él ha revelado, están establecidos tres principios fundamentales. ¿Cuáles son estos principios fundamentales? En esa palabra a la que Él está sujeto en un ejercicio soberano de su voluntad para poder pedir cuentas a aquel ser que Él puso imagen y semejanza y que Él pide que obedezca y que sea justo también. Estoy dando a entender. Se imaginan a Dios la incertidumbre, la grandeza del cristianismo. Es que yo sé que Dios es como la Biblia dice que es y no cambia. Su palabra es eterna y permanece para siempre. Los hebreos dicen, Dios no va a hacer nada que no esté en su palabra. No es que no pueda, es que es justo. ¿Ustedes se imaginan un juez justo que se salga de las leyes? ¿Es Dios un Dios de leyes? Yo les voy a demostrar que sí. En lo que respecta al ser humano. Y en esa palabra están establecidos tres principios fundamentales que nos van a permitir entender bien la soberanía de Dios y entender el problema de Él como Dios soberano y la existencia de sufrimiento en este mundo, inclusive el sufrimiento entre sus hijos. El primer principio, hermano, es que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Ya va a pasar que Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Eso es supremamente importante. Y miren lo que le añade como bono. Y señoree el hombre. Es decir, ejerza dominio, como lo traducen algunas Biblias, en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, es decir, los animales domésticos y en toda la tierra, es decir, en los animales salvajes de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Le dio su imagen y semejanza y le dio el ejercer dominio sobre el resto de los seres que denominamos animales, que son animados, que tienen cierta capacidad de movimiento, de sentimientos y de emociones. Sobre eso los puso Dios a gobernar. Pero sobre todo, Dios dio al hombre imagen y semejanza. Segundo principio, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Le dio su imagen y semejanza y Él quiere que sean salvos. Primera de Timoteo 2:4 lo vimos la semana pasada. Tercer principio, fundamental. Pongan atención. Primero nos creó a su imagen y semejanza. Número 2, Él quiere que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. El número 3, amados hermanos, tiene que ver con el segundo. Para que todos los hombres se salven. Y teniendo Dios el deseo de que todos los hombres sean salvos, Dios ha ideado un plan, Dios preparó un plan para llevar a cabo ese deseo de aquel ser sobre quien puso su imagen y semejanza. Y este plan para salvarlo está ideado por Dios, no después que el hombre pecó. Lo hemos hablado, lo ideó desde antes de fundar al mundo. ¿Están viendo esto? Te dio la imagen y semejanza, quiere que sea salvo. ¿Salvo de qué? ¿De qué Dios quiere salvarte? De la condenación eterna a causa del pecado. ¿Te creó Dios con pecado? No, no es lo que quiere salvarte. ¿Ha podido evitar que pecara para no tener que salvarte? Vamos a ver que esto es una respuesta absurda. Y vamos a ver por qué. Lo creó a su imagen y semejanza. Quiere que se salve. Y para salvarlo, antes de crear el universo, Dios hizo este plan, amados hermanos. Miren lo que dice. Mas aún sabemos que para liberarnos, es decir, para salvarnos, Dios no pagó ni con oro ni con plata,
cosas estas que no duran, sino que para salvarnos Él dispuso comprarnos con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, ofrecido como un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado para que muriese como un cordero en la cruz. Amén. ¿Cuándo? Destinado para esto, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, amados hermanos. Con este pasaje podemos concluir que el propósito eterno que Dios tuvo en mente antes de crearnos fue el de salvarnos. Y esto es lo que el apóstol Pablo llama el misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado a su iglesia. Romanos 16, 25 al 26, anótelo y mira. Este misterio que Dios antes de crear al hombre ideó salvarlo y hacerlo enviando a su Hijo Jesucristo para que muriese en una cruz como un cordero, es lo que Dios planificó desde antes de crear. Este es el misterio que había estado oculto, le dice Pablo a los romanos, pero que hoy día ha sido manifestado y todos lo conocemos, y gracias a ese misterio que conocemos es que estamos acá en esta mañana. ¿Me está dando a entender? Amén. Y en este detalle, hermanos, en ese detalle, y en el plan que Dios dispuso para salvarnos, queda demostrado algo importante: el amor de Dios para con esa creación, a quien dio su imagen y semejanza, y es lo que dice Juan 3:16, tan conocido. De tal manera amó Dios al mundo que Dios creó el plan para salvarlo. ¿Cuál? El dar a su Hijo unigénito en sacrificio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, venga a ser salvo, no se pierda en la condenación. También Dios muestra su amor para con nosotros en que Él dio a su Hijo para que aquel que en Él cree y en su obra sea salvo. Ahí vemos el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Pero no solo se ve en ese plan su amor, también queda demostrado, hermanos, su justicia, el hecho de que Dios es justo. Lo que dice 2 Corintios 5:21, que lo vamos a estudiar mejor el domingo que viene. Fíjense bien esto: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Uno puede decir: Dios no es justo, porque le pasan cosas malas a la gente, pero toda gente peca. Ahora, aquí hay un choque interesante. La definición de justicia es darle a cada quien lo que se merece en función de lo que haya hecho. ¿Por qué Dios le imputó a su Hijo Jesús el pecado de todos nosotros, habiendo sido Él justo? ¿Se merecía Dios el haber sido recompensado con muerte sin haber hecho nada? ¿Dónde está la justicia de Dios ahí? En esto muestra Dios su amor y su justicia, en que Él, por amor a ti y a mí, dio su vida para que la justicia de Él fuese imputada a ti, y así pudiese ser salvo. Y Dios resuelve el problema, comenzando por Él mismo y dando ejemplo Él primeramente. Toda doctrina, amados hermanos, sobre la soberanía de Dios tiene que ser consistente y coherente con lo que el Dios soberano nos revela en su palabra. No entender esto, hermanos, es no entender lo que Dios es en esencia y cómo Dios es en cuanto a la manera de relacionarse con la creación, en especial con el hombre.
El hombre es especial para Dios. ¿Por qué? Porque puso su imagen y semejanza en él y es lo dedicado. Eso merece que Dios vaya por amor a nosotros hasta donde sea necesario para poder restaurar la imagen que Él puso en nosotros y darnos la oportunidad de que vengamos a tener salvación mostrando la imagen de Él en nosotros. Por eso es que no hay redención, hermanos, para los ángeles, porque los ángeles no tienen la imagen de Dios en ellos. El único ser que tiene la imagen de Dios es el ser humano y por eso Dios se la juega. Porque quiere darte la oportunidad de que tú la restaures. Porque está manchada producto del pecado nuestro. Y Él ofrece los medios de manera gratuita para que sea limpia y sea restaurada y vuelvas a vivir como Dios planeó cuando nos creó. Amén. Hermanos, la ignorancia de esto, de que a Dios le plugo, a Dios quiso en su soberanía darnos su imagen y semejanza, es lo que ignora mucha gente. Es lo que ignoran los reformados, los calvinistas, y que les hace decir barbaridades como estas. Y lo hago no tanto para mostrar su error, es porque mediante lo que ellos dicen nosotros vamos a entender mejor la soberanía de Dios y lo que significa la imagen de Dios en nosotros. Esto es algo que dice un calvinista, Loraine Bottner, en su libro La Predestinación, página 20. Aún las obras pecaminosas de los hombres ocurren solo porque Él las permite. Y puesto que Él las permite, no involuntariamente, sino voluntariamente, todo lo que sucede, inclusive los hechos y el destino final de los hombres, por consiguiente, procede conforme a lo que Él ha deseado y lo que ha Él propuesto. Es decir, que el que te roba, el que te atraca, es porque Dios lo predestinó para hacerlo. Y miren lo que añade, y piensa la importancia que es entender la soberanía de Dios. Y en la medida que se niegue esta verdad, quedará demostrado que Dios ha sido despojado de su soberanía. Porque Él es soberano para su gloria, de que todo lo que sucede, Él lo ha predestinado, inclusive el mal tuyo. Vamos bien. Es un error, y miren lo que dice esta otra joya. En las Escrituras vemos que Dios ordena o predetermina que un evento ocurra. ¿Qué les parece esto? Pero a la vez Él lo lleva a cabo. Miren esto. A través del pecado voluntario de los hombres, sin ser Él, Dios, el autor de ese pecado. O sea, Él predestina que tú peques, pero Él no es el que causa ese pecado. Un disparate lógico. Todo lo digo yo, hermano. Van a ver quién dice. La caída de Satanás y la caída de la raza humana a través de Adán y Eva fueron resultado de su propio pecado por el cual son responsables. Y aún así, los eventos que sucedieron fueron ordenados, predeterminados y predestinados en el plan de Dios. Nada, ni aún la caída del hombre o la muerte del Hijo de Dios suceden aparte del decreto soberano de Dios. Es decir, Dios creó a Adán y Eva y decretó que pecaran. ¿Qué les parece? Y lo que añade, al decir que Dios ordenó la caída, significa que fue parte de su plan eterno. O sea, Dios ordenó la caída. ¿Estamos viendo? Y eso es parte de su plan. Antes de la fundación del mundo, antes de la creación de Adán y de Eva, y la serpiente que los tentó, antes de que existiese Edén y el árbol de la ciencia, Dios ordenó la caída del hombre para su gloria y para el bien de su creación. ¿En qué contribuye a la creación? La caída. Si a causa de la caída Dios maldijo la creación. Habiendo Dios hecho todas las cosas buenas en gran manera. ¿Cómo se entiende eso? La caída fue parte del plan eterno de Dios
y Él predeterminó o predestinó que sucediera. ¿Saben quién dice esta joya? Nada más y nada menos que Paul Washer, el que es la especie de Ricky Martin de los teólogos hoy día en la internet y que está trayendo a muchos jóvenes de la iglesia cristiana a esta mentira. En ese libro, La verdad acerca del hombre, pero él no se acaba todo. Miren lo que dice este otro. Llegamos ahora a la pregunta: ¿cómo puede un Dios bueno permitir el pecado? Calvino, claro, Calvino es el Dios de ellos, no es la Biblia. Calvino y los calvinistas en general concuerdan en negar que Dios sea en sentido alguno autor del pecado. Sin embargo, encontramos que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Miren cómo se contradicen. No podemos negar que todo lo que sucede está dentro del decreto eterno de Dios. Ya Dios lo decretó. Dios lo decretó. El pecado tiene que estar dentro de los decretos eternos de Dios. Y siendo esto así, en algún sentido, como están ahorcados, dice, bueno, de alguna manera, no sé, Él no es el autor del pecado. O sea, lo decreta y a la vez no es autor. ¿Quién entiende esta gente? Eso no lo digo yo, hermano. ¿Saben quién dice esto? Nada más y nada menos que Oliver Buswell, uno de los libros de teología sistemática más estudiados en el segundo tomo. ¿Qué les parece, hermano? Esta postura lo que revela es una terrible y errónea comprensión de la Biblia y un desconocimiento absoluto de lo que significa que Dios le haya dado al hombre su imagen y semejanza. ¿Pero qué significa que Dios le haya dado al hombre su imagen y semejanza? ¿Qué significa eso? O sea que Dios tiene cabeza, cuerpo y extremidades. Eso quiere decir que tenemos la imagen de Dios. Cuando vamos a Dios, Él tiene la cabeza, el tronco, brazos y piernas. Que Dios es así. Y si es como yo, bueno, barrigón y feo. O cojo como hermano. Quiere decir, ¿qué significa, hermano, la imagen y semejanza de Dios en el hombre? ¿Qué es lo que conocemos de Dios? Nosotros. Su figura, si es alto, bajo, flaco. ¿Qué es lo que conocemos de Dios? Los atributos de Dios. ¿Qué creen ustedes que es la imagen y semejanza de Dios? Atributos de Dios que nos dio a nosotros. ¿Cuáles son esos atributos? Vamos a verlo. La imagen de Dios, atención aquí, significa que tenemos entendimiento y razón como Dios tiene entendimiento y razón, pero de manera muy limitada. Amén. Es decir, tenemos raciocinio o intelecto. ¿Y de qué me sirve eso? Algo que no tienen los orangutanes, que dicen los evolucionistas que son los que más se parecen al hombre. Solo el hombre, en cuanto tiene ese atributo de Dios, tiene la capacidad de discernir la verdad del error, la mentira, de lo que es verdadero. Y la capacidad de abstraer lo universal de lo particular. Esto es un poco más profundo y no lo voy a explicar, pero lo quiero que tenga ahí para que alguien que entiende estas cosas más pueda entender lo que quiero decir. La imagen de Dios en nosotros implica que nosotros somos los únicos seres con razón de discernir la verdad de la mentira, para que no nos engañen de falsedades. Amén. Amén. Segunda cualidad, tenemos juicio moral, tenemos moralidad, para diferenciar no la verdad del error, porque eso lo hace el intelecto. La moralidad determina, o es la capacidad de determinar lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo correcto de lo incorrecto, de manera que podamos actuar con sabiduría. Amén. Amén. El hombre sabio, teniendo entendimiento de la verdad, sabe también lo que es bueno y lo que es malo, correcto, incorrecto, justo y injusto. Y actúa de manera prudente. Amén. La tercera cualidad, solo el hombre tiene juicio estético, es capaz de apreciar. Miren esto no se pone en cuenta mucho. Pero el ser humano es el único que tiene juicio estético, es decir, ver la diferencia entre lo bello y lo no bello, o lo repugnante. Para un orangután, se lo he dicho varias veces, que es el que dicen que es 99,9% igual al hombre en ADN.
Puede que sea 99,999, pero un orangután, una flor, es una galletita al mediodía. Para nosotros nos deleitamos en una rosa. Creamos poesía en una rosa. Cuando vamos por los callos de morrocoyo, por los médanos, nos extasiamos de la belleza. Y hay un perro, un mono, para que vean que eso ni le está atento. Que estés pendiente de no ver algo para comer después. Amén. Solo el hombre aprecia la belleza. ¿Saben por qué? Porque es un Dios. Dios es un Dios de belleza. Cuando la Biblia dice, y vio Dios que era bueno, es igualito de decir, y vio Dios que era bello. Porque todo lo que es bueno es bello. Y todo lo que es bello es bueno. Amén. Como Dios lo planeó. Amén. Pero es la apreciación de la belleza una de las debilidades que usa Satanás para hacer caer al hombre en tentación. Y vio la mujer que la fruta era buena para comer y agradable a los ojos. Amén. ¿Cuál es el pecado de muchos hombres? Que se van detrás de una mujer que no es su esposa. Amén. Por muy bonita que sea. Tránquese el cuello, porque al apreciar la belleza, Dios nos está metiendo un problema. Me estoy dando a entender, ven lo tremendo que es la imagen de Dios. ¿Qué más? Tenemos sentimientos y emociones. Tenemos espiritualidad, es decir, que aparte de materia, somos espíritu, y que con ese espíritu nos podemos comunicar con lo trascendente. Amén. Tenemos lenguaje para comunicar lo bueno y lo malo, lo verdadero de lo falso. Amén. Tenemos capacidad de vivir eternamente. Su eterna imagen de Dios, con Dios. O con el diablo en el lago de fuego. Tenemos creatividad estética. El ser humano es el único que crea para deleite. Usted no ve unos perros componiendo Señor mi Dios, al contemplar los cielos, no tiene capacidad. El hombre sí. Capacidad de crear objetos que le son útiles. No es igual lo que hace un mono, que agarra una piedra por conexión de causalidades básicas y le da a una cuestión, a inventarse un aparato que rompe las nueces. Sí, Luis, van a ver a un mono, ¿verdad?, diseñando un abridor de nueces o un abrelado. Tienen esperanza. Solo el hombre. ¿Por qué? Porque ahí está la imagen de Dios en él, la inteligencia. Amén. Capacidad de gobierno y de administración, en especial en la tierra, como lo dice Génesis 1:28. Reproduzcanse y señoreen. Y no es la palabra señoría, es importante. Tener gobierno y autoridad sobre la creación, eso lo perdió Dios, el hombre, por bobo, por desobediente. Hermano, y yo les digo una cosa, todos estos atributos carecen de sentido y de propósito. ¿Para qué Dios me lo da si luego no me da la libertad de yo ejercerlos? En la imagen de Dios viene incluido su libre albedrío, la libertad de actuar. Como Él es libre, yo también. Porque la alternativa es que Dios nos haya hecho como unos muñecos, como unos robots, programados para orar 3 veces al día, no decir groserías ni mentiras. Dios no es así, hermano. Él te dio todas esas capacidades y te dio por amor, como te está dando de su imagen, por amor, y quiere que le ames y le sirvas con entendimiento, sabiendo que es lo mejor, lo bueno, que le ames por lo que Él es. Amén. Amén. Y no por interés. Él te da que tú escojas en libertad amarle y obedecerle, entendiendo con tu mente que es lo mejor para tu vida. Amén. ¿Cómo Dios me va a dar a mí su imagen y no me va a dar la libertad de albedrío, hermanos? Eso es un disparate. Amén. No conocen, no entienden. Hermano, miren, la libertad humana es lo más
preciado en el ser humano. Dios la tiene. Y en ejercicio de esa libertad, a Dios le quiso, le plujo compartir eso con nosotros. Amén. Amén. Y esa libertad, mezclada con el intelecto, la moralidad, la capacidad estética, la creatividad y la capacidad de gobierno, no tienen sentido si Dios no le da al hombre libertad de escogerse. ¿Cuál es la alternativa? Que seas una marioneta en las manos de Dios, como proponen los calvinistas. No, hermanos. Y el hecho que esto es así queda demostrado, y con esto voy a parar acá. Esto queda demostrado por el hecho de que Jehová, para relacionarse con aquella parte fundamental de la creación, hermano, el hombre es la corona de la creación, su creación más preciada. ¿Por qué? Porque nos dio su imagen y semejanza. Ustedes saben lo que eso significa, hermano. Que Dios por amor quiso darnos de Él, para que le amemos, para que seamos buenos los unos con nosotros, para que gobernemos con justicia las cosas, la iglesia, los diezmos. Amén. Queda demostrado que esto es así. ¿Saben por qué? Pues yo no me puedo entender el calvinismo, que dice que tú no tienes libre albedrío, porque Él te predestinó a que pecaras. Entonces, ¿para qué te hizo? ¿Me entendieron? Y esto me va a permitir a mí y a usted entender la soberanía de Dios y el sufrimiento aún de usted como cristiano, sabiendo que Dios es soberano y que es bueno, y que todo lo que quiere hacer dentro de los límites de lo que Él te ha revelado, que es su voluntad, su carácter para nosotros. Eso hay que entenderlo. ¿Y cómo se demuestra que el hombre es libre? Hermano, porque al crearlo, para relacionarse con Él, lo primero que Dios hace es interponer un pacto. Al momento que crea al hombre, ¿lo vieron? Pone un pacto. Y en esto Dios demuestra que es justo y de orden. A Dios le gustan las cosas como son y te las deja saber clarita lo que Él espera de ti, lo que le gusta y lo que no le gusta y lo que Él quiere. ¿Y eso dónde te lo hace saber? En una carta, en un email, canta ahí, en su palabra que es eterna y permanece para siempre y no cambia. Y por esa palabra vamos a ser juzgados. Si creemos, confiamos y obedecemos lo que allí dice. Y podemos estar seguros que si bien es cierto Dios hace lo que quiere, no va a ser más allá de lo que ahí dice, porque es la manera como nos relacionamos y es la forma en que Él va a pedirte cuenta, porque te lo ha dejado clarito en su palabra. Amén. Amados hermanos, Génesis 2, 16, 17. Al crear al hombre, mira lo que dice la Biblia. Le da un pacto, una especie de contrato. De todo árbol puedes comer. Yo te creé. Todo esto que lo hice, tú lo gobiernas. Puedes comer todo. Esos son los beneficios de este pacto. Pero una cláusula. De uno no vas a comer, porque el día que de él comieras, aquí viene la cláusula punitiva del pacto, del contrato. El día que de él comieras, ciertamente moriré. ¿Cómo va a decir Dios y establecer un pacto con el ser humano si Dios ha predestinado todo lo que hace y no le ha dado libre albedrío, dándole moralidad y entendimiento? ¿Quién entiende esto? Bueno, la visión calvinista del ser humano no se corresponde con la de un ser con cualidades como la que Dios de la Biblia tiene, que incluye necesariamente la libertad. Lo que ellos transmiten es una especie de robot programado, además programado para que pecase, porque acuérdense, predestinación es destinarlo a que lo haga y no te deje escape porque Él es soberano. ¿Esto vas a entender?
que Dios haya creado unas marionetas donde Dios como un ser siniestro maneja al hombre de manera tal que sufra o disfrute algunos de manera aleatoria. Hay frico, no tenéis para dónde coger para satisfacer su gloria. Este es un Dios enfermizo y perverso. No se corresponde para nada con el Dios que es amor, bondad, orden, justicia, que la Biblia revela y que dice que creó todo lo que hizo y vio que era bueno, y que era bueno en gran manera. Hermano, al darle Dios al hombre esta imagen, Dios estaba jugándosela con el hombre. Al darle estas cualidades, Dios estaba previendo la posibilidad que en ejercicio de eso el hombre le diera la espalda y le desobedeciera y le dijera: no me interesa seguir contigo porque yo creo que, como yo digo, Dios se jugó eso. Lo ha podido hacer una marioneta, pero decidió darlo como Él es. Y si peca, no importa, yo lo amo de tal manera que voy al mundo y muero para salvarlo a Él y atraerlo a mí. Amén. Esto hace más sentido que el disparate de esta tierra. Amén. Amén. Dios es un Dios de pactos, amados hermanos. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Es un Dios de ley, claro, amados hermanos. Dios está sujeto a su palabra. Y en esa palabra dice que te dio libertad. Y te la dio sabiendo en su omnisciencia que en ejercicio de eso tú podías darle la espalda. Pero dijo: no importa. Yo me las sé todas y dos más. Yo me hago como Él. Y doy mi vida por Él. Y en eso muestra Dios su amor para con los hombres, en que siendo nosotros pecadores y el justo, Él entregó su vida por nosotros, para que viéramos cuánto le amamos, cuánto perdón Él nos ama, de tal manera, y responder nosotros con ese mismo amor, y volver a Él y Él restaurarnos. Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos, en ejercicio de su albedrío, sabiendo lo que es recto y lo que no es recto, buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:29. Dios le dio al hombre la libertad, y allí está el pie. Pero Él hizo provisión para solventar eso en amor y en justicia, asumiendo Él justamente el pecado en Él, siendo Él inocente, para hacerlo a usted libre de su culpa. Culmino con estos dos versículos. Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice el Señor, que yo no quiero la muerte del impío. Pero si lo predestinó, entonces se contradice Dios, ¿no? Sí. Yo no quiero la muerte del impío, lo que quiero es que se vuelva de su camino y viva. Y luego tiene esta petición: volveos de vuestros malos caminos. Yo hice todo lo que había que hacerse por ti para que vuelvas a ser feliz y victorioso, mostrando los atributos míos. Ezequiel 18:23-28. Quiero yo la muerte del pecador, dice Jehová el Señor. No vivirá si se aparta de sus caminos. ¿De qué les habla Él? Dios te dio la libertad, y en ejercicio de la libertad el hombre ha pecado, y Dios no está interviniendo en eso, porque Él es justo y te respeta, y es de orden y no es violador. Respeta tu decisión, pero ha hecho provisión
para ofrecerte gratuitamente la manera de que sigas viviendo en perdición y que eventualmente te pierdas. Ese es el Dios bueno. ¿Quiere Dios la muerte del pecador? No vivirá si se aparta de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y comete maldad y hace conforme a todas las abominaciones que hace el pecador, vivirá él. Dios no es alcahueta, hermano. Él es justo, amén. Y de orden. Mas si el justo se aparta, pero si se aparta el justo y vuelve a su justicia, dejando de hacer iniquidad, él no morirá por ello. La iniquidad que hizo será perdonada. Apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciéndose según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. Y por lo tanto decidió apartarse y obedecer y volver a mí, por lo tanto vivirá. Dios es un Dios de orden, tiene leyes y no las cambia. El próximo domingo vamos a ver cómo Dios nos viola las leyes al antojo nuestro, aun cuando tú seas cristiano. Amén. La maldad del hombre y el sufrimiento del hombre es producto del pecado del hombre, no de una predestinación de Dios. Y Dios respeta, si quieres seguir viviendo apartado de Él te respeta porque es un Dios de orden, es caballero, no te violenta, no te manipula. ¿Qué es lo que hace? Vino a este mundo a mostrarte cuánto te ama y a darte la salida. Amén. Amén. Con libre albedrío desobedecimos, pero con libre albedrío volvemos a Él cuando escuchamos su palabra y vemos el testimonio de su Hijo, de la manera en que nos amó. Y así podemos ser salvos y poner fin a la maldad y al sufrimiento. Y como cristianos sufrimos y transitamos por mal, sepa, y lo vamos a ver la próxima domingo, que eso está en control de Dios, del Dios soberano. Y si lo permite, para el bien nuestro. Porque es un Dios que nos ama, es un Dios justo, de orden, que nos ama. Amén. Dios ha dado al hombre la salida. Todo lo que se necesita, ya Él lo hizo por nosotros. Esa es la diferencia entre el Dios de la Biblia y cualquier otra religión del mundo, incluyendo el judaísmo. Que para poderte salvar, las cosas tienen que ser las tuyas. El cristianismo es la única religión del mundo donde lo que tienes que hacer para ser feliz, ya otro lo hizo por ti, te lo pone gratuitamente. Y lo que te pide es creer, confiar y obedecer, más nada. Amén. Esa es la maravilla y la belleza del Dios de la vida, del Dios soberano. Amén. Que soberanamente te dio libertad. Y en esa libertad tú le has podido dar la espalda, pero soberanamente decidió hacerte como tú, morir por ti, mostrarte su amor y darte la posibilidad de que vuelvas a ser como Él quiso que fuese. Que el Señor les bendiga grandemente.